Buenas noches, es un gusto saludarlos, darles la bienvenida a Sala de Prensa de Noticias Caracol en vivo en esta noche de miércoles. Estamos ya en el primer día de Cámara Ardiente del Papa Francisco. Hoy vimos el mundo que está en duelo, vio el rito de la traslación y cómo el cuerpo del Sumo Pontífice pasó de esa basílica en Santa Marta, la que fue su residencia, a la Basílica de San Pedro, donde impresionantemente han llegado miles de fieles para darle el último adiós. A esta hora continúan de hecho las visitas, es una fila, atención a esto, de más de 5 horas y este es el fervor que ha despertado la despedida al Papa Francisco, que ha sorprendido al mismo Vaticano, que esperaba 500.000 de fieles que visitaran la Santa Sede para despedir al Papa Francisco en su funeral y en todo esto que tiene que ver con el rito de las exequias, pero ahora se estima que serán más de 2 millones. Este es nuestro tema aquí y para eso voy a saludar a un invitado muy especial que nos acompaña hoy en Sala de Prensa. Es el padre Carlos Guillermo Arias, director del Departamento de Doctrina de la Conferencia Episcopal de Colombia. Padre Arias, bienvenido a Noticias Caracol en vivo, a Sala de Prensa. Muy buenas noches, María Camila, y buenas noches a todos los que se conectan a esta emisión de Caracol, de Noticias Caracol en vivo. Qué gusto tenerlo, padre. Hablemos de eso, su impresión sobre lo que ha sido la sorpresa a nivel de multitudes de la despedida del Papa Francisco, porque siempre los funerales de los papas que han muerto, los sumos pontífices que han fallecido en ejercicio, pues han sido de esta manera, mucha gente, pero el de Francisco ha superado las expectativas. ¿Su opinión sobre esto? Bueno, pienso que el Papa Francisco nos deja a todos, creo yo, los que conocimos, los que escuchamos, al Papa Francisco nos deja esa gran imagen, ¿no? De un Papa que quiso ser cercano, de un Papa que quiso siempre tener una palabra para todos, de un Papa que quiso estar en esos distintos problemas del mundo, un Papa que supo llegar en su carisma, en su sencillez, en su humildad, en su manera de hablar, en su manera de llegar a las personas, ¿no? Y además de ser un papa carismático, también con este tema de los medios de comunicación, ¿no? Que llegó a través de los medios de comunicación y le tocó ser un papa, digamos, el papa de los medios de comunicación, ¿verdad? Que lo hicieron pues llegar a muchas partes. Y ese gran carisma del Papa, esa gran cercanía que quiso tener con todos, esa palabra que quiso tener con todos, pues no nos hace extrañar ciertamente todas esas, digamos, muestras de alguna manera de gratitud del mundo para con el Papa. Es todo ese hecho de que muchos hayan podido sentir la muerte del Papa, todo ese hecho de que muchos quieran darle el último adiós al Papa y que quieran despedirse del Papa, ¿no? Todo eso nos lo debemos precisamente a ese gran carisma del Papa de hacerse cercano y de querer llegar a todos y tener una palabra para todos. Es lo que fue él, lo que le hace merecedor de esta gran despedida, padre Arias. ¿Cómo vio todo lo que tiene que ver con el rito de la traslación que estuvo cargado? Nosotros viéndolo aquí al otro lado del mundo y se sentía esa solemnidad, ese respeto, esa grandeza, esa delicadeza con la que los sediarios pontificios cargaron el ataúd, como el silencio fue lo que marcó esa procesión y que fue cortado solo por unos pocos aplausos que hubo al final. ¿Cómo vio todo este acto? Bueno, recordemos que todo lo que tiene que ver con los funerales del Papa tiene su rito propio y un rito propio de la Iglesia, que es lo que se llama Exequiarum Romani Pontifices, el Ordo Exequiarum Romano Pontifices, que fue modificado ciertamente por el Papa el año pasado, hace un año. El Papa quiso que sus exequias se recordaran no como la de un jefe de Estado, no como la de un rey o lo de un príncipe, sino que el Papa quiso que su sepultura fuera realmente la del obispo de Roma, que realmente fuera la exequia de un pastor, de un cristiano más. El hecho de que haya simplificado
esta manera de celebrar las exequias no quiere decir que le haya restado importancia. Ya todos vimos esta mañana que aunque sea una ceremonia muy sencilla, pues ha sido una ceremonia también muy sentida, como tú misma lo decías ahorita, aunque lo estamos viendo a través de una pantalla, de la pantalla del televisor, del computador, de la tablet, nos sentíamos como si estuviéramos allá. Porque la sencillez del rito, pero también esa manera de celebrarlo, esa manera de poder hacer que llegue a nosotros, nos hace como estar allí participando de la propia celebración. Mm. Ahora, estamos en la primera parte de la celebración, que ha sido este rito de trasladar el cuerpo del Papa de la Casa Santa Marta a la Basílica de San Pedro. Luego tendremos una segunda parte del rito que será propiamente la misa exequial, que es la que vamos a tener el próximo sábado, y luego el traslado a la Basílica de Santa María la Mayor, que va a ser el lugar de su sepultura. Son como tres momentos. Este primer momento que hemos vivido hoy y los dos momentos que tendremos el sábado, el de la misa exequial y luego el de traslado hacia el lugar de su sepultura en la Basílica de San Pedro. Fíjate que esta sencillez también ha querido ha querido el Papa que no sea como lo extraño a unas exequias que normalmente nosotros podríamos celebrar de un familiar nuestro. ¿Qué hacemos en las exequias de un familiar nuestro? Bueno, se traslada el cuerpo a la funeraria o en algunas partes todavía a la casa, luego lo llevamos al templo para la misa exequial y luego del templo salimos para el cementerio o para el lugar de la sepultura. Algo así muy parecido quiso el Papa que fuera sus exequias, ¿no? Ahí podemos ver la sencillez del Papa, el querer realmente ser coherente entre el mensaje que él notaba y su vida era un claro ejemplo de su palabra. Claro. Él quería que fuera el funeral de un pastor y no de un jerarca, no del máximo jerarca de la Ni de Iglesia un jefe de Católica, Estado. ni de un jefe de Estado. Padre Arias, hablemos un poco de lo que es despedir, lo que significa esta despedida, porque estamos hablando ya de cónclave, del sucesor, se están haciendo cálculos. Hoy incluso un experto, el doctor Néstor Pongutano, recordaba que después de los cálculos vienen las apuestas, que alrededor de esto se mueve también mucha plata. Pero ¿qué debería verdaderamente marcar la fe de un cristiano, de un católico, al ver una despedida de esta magnitud? Yo pienso que antes de nosotros hablar del cónclave, antes de poder hablar de la elección de un nuevo papa, de los posibles candidatos, en fin, yo creo que la iglesia ha sido muy sabia y es muy sabia. En este momento estamos viviendo las exequias del papa, o más que las exequias, estamos viviendo el duelo en este momento del fallecimiento del papa, la muerte del papa. Todo está centrado en este momento, todo está centrado en eso, en vivir el duelo, en hacer las honras fúnebres del Papa, en celebrar sus exequias el próximo sábado, y de hecho no va a venir tampoco el cónclave enseguida, van a haber todos esos 9 días también que vamos a celebrar en honor a la memoria del Santo Padre. Entonces nosotros a veces somos muy inmediatistas y quisiéramos las cosas ya. Algunos quisieran que el funeral fuera, el cónclave, perdón, fuera mañana mismo. Que el cónclave Sí. comenzara el mismo sábado, que se enterró el Papa y bueno, listo, nos fuimos para el cónclave y que ese mismo sábado eligieran al nuevo Papa o de pronto el domingo. Porque nosotros queremos ser inmediatistas, queremos las cosas ya. No, yo creo que la iglesia es muy sabia y nos va enseñando que todo va a su momento. De hecho, está previsto en las normas que rigen a la iglesia cuando fallece el Santo Padre, que cuando el cardenal decano comunica a los cardenales el fallecimiento, la muerte del Santo Padre, la convocación que él hace es precisamente a las exequias del Papa. A eso los convoca, a las exequias del Papa. Luego, después los convocará exactamente para el cónclave, pero la primera convocatoria es a las exequias del Papa. Yo pienso que los cardenales están llegando en estos momentos, algunos están llegando, otros van a ir llegando en estos días, pero todos se unen en torno precisamente a vivir este momento, el momento de las exequias, el momento
precisamente que estamos viviendo, de hacer este duelo por la muerte del Santo Padre, de los homenajes a la muerte del Santo Padre, y ya después vendrá otro momento para el que hay tiempo, será el cónclave y será la elección del nuevo Papa. Exacto, estamos todavía analizando ya con reposo lo que fue la partida del sumo pontífice. No sé, saliendo un poco del tema del protocolo y de los eventos que vienen, Padre Arias, quiero preguntarle si usted coincide con una afirmación que me han hecho varias personas en medio de lo que es reflexionar sobre la vida del Papa Francisco, y es que ahora es cuando estamos cayendo en cuenta y asimilando lo que fueron sus grandes enseñanzas y por qué dijo lo que dijo en algunas ocasiones con esa precisión que él tenía siempre para tener el mensaje correcto en la ocasión correcta. ¿Usted coincide con eso, con que solo hasta ahora vamos a empezar a ser conscientes de la magnitud de su legado y de sus llamados? Yo creo que en alguna parte, en algún sector de la iglesia y del mundo lo va a entender así, pero yo creo que el Papa desde el primer momento ya nos mostró lo que sería él como pastor de la Iglesia Universal, lo que sería como obispo de Roma, porque pues todos recordamos ese momento en que el Papa salió cuando fue elegido, cuando salió allá fue mostrado ante el mundo, la sencillez con la que llegó, la sencillez con la que pidió que oraran por él. Entonces ya desde el primer momento el Papa de alguna manera nos estaba mostrando lo que sería su pontificado. Y aunque ha habido cierta resistencia contra la palabra del Papa, contra su manera de llevar la iglesia, contra digámoslo, contra su manera de expresarse, su manera de abrir a la iglesia, esa apertura, esa renovación de la iglesia, eh, como muchas cosas en la historia, pues algunos las aceptarán después y entenderán después lo que significó realmente estos 12 años del pontificado del Papa Francisco. Pero yo creo que pues otro gran sector creemos que el Papa ya nos ha marcado la vida antes de su muerte, lo que ha sido su vida y su obra ya nos ha ido marcando con toda esta manera de llamarnos a abrir a la iglesia, con esta manera de mostrar una iglesia en salida, una iglesia que llega a las periferias, como él mismo decía, una iglesia que primerea, que llega a todas partes, que quiere llegar a todos. Ya él lo hizo, esa es su obra. Mm. Ciertamente muchos después recordarán su obra, como pasó en su momento con el Papa Juan Pablo II, o como en su momento fue también con el Papa Juan XXIII, cuando en su momento convocó a un concilio Vaticano II. Era un escándalo ciertamente, pero que después también muchos entenderían lo que significó ese convocar a un concilio, un nuevo concilio ecuménico de la Iglesia, y lo que significó realmente la renovación de la Iglesia a partir del Concilio Vaticano II, como pasó en su momento también con el Papa Pablo VI. El Papa Pablo VI le tocará continuar el concilio y algunos sectores ciertamente esperaban que el Papa dijera, no, el concilio no va a continuar, aquí termina. Pero la primera palabra del Papa fue, el concilio continúa, y otros se sorprendieron de eso. Pues la misma vida nos irá diciendo y nos irá mostrando ciertamente lo que ha sido este rico pontificado del Papa Francisco. Un rico pontificado, y ahí sí, como dicen las abuelas, ¿no, padre? Para las verdades el tiempo, ya también esperar lo que usted dice Sí. para ver en revelación en vida qué de lo que dijo Francisco tiene ese efecto en la comunidad católica y en el mundo. Usted es nada más y nada menos que el director del Departamento de Doctrina de la Conferencia Episcopal. Hay una doctrina católica fijada ya, padre, desde la misma Biblia y la enseñanza de Jesús, pero lo cierto es que mucho de lo que el Papa dijo en sus encíclicas y en su ejemplo de vida ha chocado mucho con la doctrina tradicional de la Iglesia Católica. Quiero preguntarle sobre eso, porque no lo digo yo, lo dicen los expertos y es una de las grandes conclusiones. ¿Y qué de esa transformación en la doctrina o en la aplicación o interpretación de la doctrina es un reto mantener ya ahora que el Papa no está en la Iglesia, el Papa Francisco?
nosotros entendemos que nuestra fe cristiana católica, se basa o tiene como base dos grandes columnas. Una, ciertamente, la palabra de Dios, y la segunda columna en la que se sostiene la fe es la tradición de la iglesia. ¿Y a qué llamamos nosotros tradición de la iglesia? Pues la llamamos tradición de la iglesia todo lo que la iglesia va viviendo en su momento. Y por eso dentro de la tradición de la iglesia entran todo lo que han sido los concilios, todo lo que han sido los escritos de los papas, todo lo que han sido la enseñanza de los padres de la iglesia. Todo eso es lo que conforma la tradición de la iglesia. Entonces no podemos esperar la enseñanza del Papa simplemente un Papa que nos habla solo desde la palabra de Dios, sino que también tenemos que entender que el Papa se basa en la doctrina. Y lo que el Papa nos ha ido proponiendo es la manera de nosotros vivir la fe en unas circunstancias, en unas circunstancias de vida. Los otros papas tuvieron que afrontar unas circunstancias. El Papa Francisco tuvo que vivir este momento contemporáneo de la iglesia y trató de responder, trató de que la iglesia realmente supiera responder a los desafíos actuales. La misión de la iglesia siempre es evangelizar. Esa es la misión de la iglesia, evangelizar. Y en ese proceso de evangelizar tendremos que también irnos metiendo en la evangelización a las situaciones del momento. Y eso fue lo que también el Papa trató de hacer. Ahora, muchas cosas ciertamente de lo que hizo el Papa encontraron resistencia aún dentro de la misma iglesia. Pero el Papa trataba de ser coherente en ese hecho de querer llegar a todos, de querer hacer entender que el Evangelio tenía que llegar a todos, como lo decía ahorita, ese querer llegar a las periferias, ese querer llegar a los menos favorecidos de la sociedad, y así lo trató de mostrar siempre, sus signos trataron de hacerlo siempre. Ese hecho de, por ejemplo, de celebrar la misa el Jueves Santo en una cárcel con los presos, de lavarle los pies a un grupo de presos, de poder ir a los migrantes, su primer viaje a la isla de Lampedusa, a visitar a los migrantes. Ese poder, cuando lo recordamos aquí en Colombia, en su visita a Colombia, ese ir a Villavicencio y encontrarse allá con las víctimas de la guerra, con las víctimas de la violencia en Colombia, pues ciertamente era un querer llegar a todos, un querer ir a todos. Y por eso yo no creo que el Papa, y lo creo así, el Papa no ha violado la doctrina de la Iglesia, el Papa no ha predicado una cosa distinta a un Jesucristo que quiere llegar a todos. A un Jesucristo como lo acabamos de celebrar en estos días de la Semana Santa, a un Jesucristo que nos amó y se entregó por nosotros, como lo dice el apóstol San Pablo. Y ese fue el rostro que el Papa quiso mostrar. Como sucesor de Pedro así lo quiso mostrar. Por eso no es solo un Papa que quiso mostrarse así, es un Papa que trató de darnos ejemplo a todos, no solo a los obispos, a los sacerdotes, a los religiosos, sino a todos, absolutamente a todos, cristianos y no cristianos. Claro, son las enseñanzas que tenemos a esta hora, las reflexiones con el padre Guillermo Arias, director del Departamento de Doctrina de la Conferencia Episcopal. Pasemos al tema, usted lo ha dicho muy bien, padre, nos tenemos que enfocar primero en la despedida y después en el cónclave, pero estamos viendo ya como más de 80 cardenales llegan allí al Vaticano y son también protagonistas en el acompañamiento al Papa Francisco. ¿Usted cree que, como lo relata la película Cónclave, que nos lo deja ver también, es una pieza cinematográfica maravillosa, que este tiempo está sirviendo para que los cardenales empiecen a reflexionar sobre la responsabilidad del cónclave e incluso a conocerse, porque es que muchos no se conocen, padre? Así es. De hecho, todos estos días que estamos viendo, que tal vez los escuchamos en las noticias, de las famosas congregaciones de los cardenales, ¿no? Las congregaciones de los cardenales son ese poder reunirse, como tú lo acabas de decir, para conocerse, pero también para conocer un poco más la iglesia, cómo está la iglesia, pensar en cuál debería ser el perfil
del nuevo pontífice, eh, sí, como ir mirando todos esos aspectos de la situación de la iglesia, de ese poder conocerse, de saber escucharse unos a otros, de ir mirando. Ahora, nos quedaríamos, si yo me quedo ahí, me estoy quedando en un plano simplemente humano. La famosa película Cónclave de la que hacías referencia ahorita, pues se queda en el plano meramente humano. Pero nosotros como personas de fe reconocemos que la iglesia ciertamente es una realidad divina, no es solo una realidad humana. Es decir, en la iglesia se encuentra lo divino y lo humano, pero siempre desde nuestra fe será lo divino lo que va conduciendo la vida de la iglesia. Y por eso la elección de un nuevo pontífice no es solo una obra humana, no es solo como quiere mostrarnos la película de esa intriga y de esa como negociación, podríamos decirlo así, alrededor de la elección de un papa. No, para nosotros es algo mucho más serio, que es ponernos en la presencia del Espíritu Santo. Por eso nosotros que creemos como personas de fe en esa acción del Espíritu Santo, creemos que es Él el que va dirigiendo esta obra y por lo tanto que es también esa misma acción del Espíritu Santo la que nos dirá cuál va a ser el próximo pontífice. O pueden haber apuestas, decías ahorita refiriéndote a alguien, no recuerdo, que habrán apuestas, que habrán cosas, ¿no? Pero nosotros como personas de fe, esta es una obra del Espíritu y por eso la iglesia ciertamente, así como en este momento oramos por el eterno descanso del Papa Francisco, cuando comience el cónclave, desde antes también, pero sobre todo cuando comience el cónclave, la iglesia permanecerá en oración, pidiendo la asistencia de la fuerza del Espíritu Santo para esa elección del próximo Papa. Padre, una pregunta, no sé si difícil, pero sí que necesita de ilustración. Para alguien que nos está viendo, que no es religioso, creyente o practicante del catolicismo o del cristianismo, ¿cómo explica usted la guía del Espíritu Santo en el cónclave? Papa Francisco nos ha enseñado mucho con todo este tema de la sinodalidad y de hecho en octubre se tuvo la segunda asamblea del sínodo de la sinodalidad. El Papa nos ha enseñado mucho que hay que saber escuchar y junto con el saber escuchar, discernir. Es decir, para poder discernir hay que saber escuchar. Y el Papa ha enseñado con todo este tema de la sinodalidad eso, que es importante ese saber escuchar. Y cuando habla del saber escuchar es, uno, saber escuchar al Señor que nos habla a través de su palabra, pero saber escuchar también al Señor que nos habla a través de los acontecimientos y saber escuchar al Señor que nos habla también a través de otros. La única manera de poder discernir es precisamente en ese espíritu de apertura, ese saber escuchar. Cuando hablamos de discernir es para saber tomar decisiones. Cada vez que nosotros debemos tomar decisiones en nuestra vida, nosotros tendremos, es lo que nosotros llamamos normalmente pensarla, ¿no? No, estoy pensando en esta decisión que tengo que tomar. Desde la fe nosotros no simplemente pensamos en una decisión, sino que discernimos en las decisiones que tenemos que tomar y le pedimos al Señor a través de la oración, a través de la palabra de Dios, a través de la lectura de la palabra, a través de la meditación de la palabra y pidiendo la asistencia del Espíritu Santo que nos ilumine para saber tomar decisiones. Y eso será lo que precisamente los cardenales tendrán que hacer. Ellos no simplemente se van a reunir para hacer una elección. Su, su reunión, el cónclave, se hace en medio de la oración. Y si la iglesia toda está en oración, pidiendo la asistencia de la fuerza del Espíritu Santo para la elección del próximo Papa, pues los primeros que están en oración pidiendo la asistencia del Espíritu Santo son los mismos cardenales, porque sobre ellos recae esta responsabilidad y por eso ellos son los primeros que están en oración, ellos son los primeros que están pidiendo la asistencia del Espíritu Santo para elegir al nuevo pontífice, para elegir al Papa. Entonces ese proceso de discernimiento, ese proceso de saber escuchar, se hace en un ambiente de oración.
Se hace sabiendo escuchar la palabra de Dios, pero sabiéndonos escuchar unos con otros. Está la explicación sobre la guía del Espíritu Santo tan necesaria para ese conclave que se quiere. Padre, estamos llegando ya al final de esta conversación tan amena con usted y quiero preguntárselo. Usted me ha dicho ya que no es lo importante en este momento, pero yo quiero preguntarle a usted quién le gusta para Papa, de los candidatos que suenan ahora o de los elegibles de los 135 electores. María Camila, yo eh, no le he prestado mucha atención a lo que es la comunicación en este tema de papas. Yo prefiero dejarle eso al Espíritu Santo. Prefiere esperar. Bueno, además dicen Yo mucho. prefiero dejarme sorprender por el Espíritu Santo, porque además se habla muchas cosas, ¿no? Como también aquel famoso dicho, que los que entran como papa Como papas salen como salen cardenales. como cardenales, ¿no? Sí, Entonces uno podría sí. especular mucho, pero creo yo que si algo ha identificado siempre los cónclaves, sobre todo todos estos cónclaves que nos ha tocado vivir, a mí particularmente el cónclave que eligió al Papa Benedicto y luego al que Cuéntenos eligió al cómo es Papa eso, Francisco. cómo fue que lo vivió. eh, Cuéntenos rapidito aquí eh, que se nos acaba el tiempo. Fíjate que ambos cónclaves me tocaron ya como sacerdote. El del Papa Benedicto, yo tenía 5 años de ser sacerdote, ahora el del Papa Francisco ya tenía 12 años de ser sacerdote, y ciertamente uno puede llevarse por la emoción del momento, fulanito de tal, sutanito, este o aquel u otro, ¿no? Pero yo creo que, como te lo decía ahorita, el Señor siempre nos sorprende y el Espíritu Santo nos sorprende. Por ejemplo, el Papa, recuerdo muy bien en los medios de comunicación cuando se hablaba de la elección del sucesor de Benedicto, yo creo que el nombre de Jorge Mario Bergoglio, yo no recuerdo haberlo escuchado en ninguno de esos favoritos, y fíjate que fue la elección que nos sorprendió. Entonces, yo por eso no prefiero decir nombres, decir esto, aquel otro, sino yo prefiero más bien esperar lo que los cardenales decidan, pero sobre todo lo que el Espíritu Santo nos tenga preparados para la iglesia. Bueno, pero entonces no me diga nombres, pero sí respóndame lo siguiente. Hay muchos que dicen que varios de los cardenales, por ejemplo, del grupo de los africanos y asiáticos, que son 41, se inclinan más hacia el lado conservador, que los europeos sí son un poco más progresistas, independientemente de quién sea. ¿A usted le parece importante que se mantenga la línea de Francisco o que se retomen algunas de las costumbres más conservadoras de la Iglesia, que es a lo que le apostarán algunos candidatos? Fíjate, María Camila, que uno podría pensar que si el próximo papa fue alguien que fue hecho cardenal por el Papa Francisco, que va a seguir su línea, uno siempre podría prever cosas, pero una cosa es que uno prevea las cosas y otra es lo que realmente el nuevo pontífice piense y tenga para la iglesia. Papa Francisco nos ha, como decía en estos días el presidente de la conferencia episcopal en alguna entrevista, nos ha dejado una vara muy alta, ¿no? Nos ha dejado una vara muy alta en el sentido que ha sido un pontificado muy rico y que ha marcado ciertamente para la iglesia un querer abrirse, ¿no? Un querer abrirse. Y yo pienso que el nuevo pontífice que sea elegido, pues sabrá, como lo decía hace un momento, sabrá discernir lo que más le conviene a la iglesia. Ahora, no se trata tampoco de saber que en la historia de la iglesia haya habido papas como más abiertos y otros más cerrados. No, yo pienso que no se trata de eso. El evangelio sigue siendo el mismo, la fe sigue siendo la misma, pero lo que de alguna manera se cambia en el paso de un papa a otro es la manera como el papa quiere proponerle al mundo el evangelio, como el papa quiere proponerle al mundo la manera de ser de la iglesia. Entonces, en ese sentido, pues aunque el que elegido sea, digamos, de una línea como la del Papa Francisco, o que de pronto sea un poco más conservador, ciertamente el Papa tendrá que ser alguien abierto a la realidad de la iglesia, abierto a la voz del Espíritu, y por supuesto, en ese estar abierto,
pues nos irá mostrando por dónde debe ir la iglesia. Pues padre, ya se nos acabó el tiempo, pero padre Arias, ojalá pase lo que usted dice, que es lo ideal, porque sí hay muchas voces que analizan el tema y dicen que sí hay un riesgo de que el legado o la línea que traza Francisco pueda cambiar de rumbo con la llegada de un papa de una doctrina mucho más conservadora. Entonces ya veremos y prometo que lo invitamos aquí ya para analizar cuando después del cónclave tengamos ya eso como el tema central de esta materia. Padre Guillermo Arias, muchas gracias por sus reflexiones y por su valioso tiempo aquí en Sala de Prensa. Bueno, con el mayor gusto, una feliz noche también a todos los que a esta hora pues, se sintonizan con el programa y pues simplemente pedirle a todos los de fe, a todas las personas de fe, que realmente el Espíritu Santo guíe la elección del próximo pontífice, que sea el pontífice que el Señor quiere y que la Iglesia necesita. La explicación de la guía del Espíritu Santo, si hasta ahora aterriza aquí en Sala de Prensa, nos la dio el padre Arias hace unos minutos para que se devuelva y analice todo lo que nos dijo y nos hizo reflexionar aquí. Gracias, padre Arias. Un abrazo para usted y para los usuarios de Noticias Caracol en Vivo que nos dejan sus comentarios a esta hora sobre este tema que tiene tanto de profundidad como de aprendizaje. La historia de la Iglesia Católica, los ritos alrededor de la muerte del Papa Francisco y lo que significa espiritualmente la elección de un nuevo sumo pontífice. Gracias por acompañarnos. Quédense con la programación de Noticias Caracol en Vivo. Feliz noche.